Hola, te saluda el profesor Piero Gómez y hoy vamos a revisar algunos puntos que son importantes para que puedas realizar tu tarea uno de manera exitosa en el curso de Comunicación 2. El primer tema que hemos trabajado en la semana es cómo se plantea una oración y cuál es la diferencia que tiene con la frase. Por ejemplo, en la pizarra tú puedes ver la siguiente construcción gramatical. La forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas. Si te tomas un momento para poder entender la idea, es probablemente que tú estás leyendo una construcción no completa. Sin embargo, si puedes leerla y detectar rápidamente una idea, es probablemente que la oración tiene un sentido completo. Vuelve a leer y vamos a ver qué sentido tú le puedes encontrar y cuán rápido lo puedes hacer. Es probable, en este punto, que tú encuentres un sentido diferente o un sentido de extrañeza o diferencia en el campo semántico, es decir, en el campo de la significación. Sin embargo, probablemente te ha tomado cierto tiempo para poder detectarlo. Esto quiere decir que la construcción oracional no tiene un sentido completo, no se está transmitiendo un mensaje pleno. Y esto se debe a que no tiene un verbo conjugado. Recordemos entonces que los verbos conjugados son aquellos que le dan sentido completo a una oración. No es así cuando nosotros detectamos un verboide. Recordemos que un verboide es algo parecido a un verbo. Es una construcción que va, de hecho, a acompañar a los verbos para tener significación completa. Por ejemplo, los verboides en español son los infinitivos, aquellas palabras que terminen en ar, er, ir, y que, por ejemplo, expresan la raíz del verbo, como por ejemplo amar, beber o, en el ejemplo, convivir. Pero no expresa, por ejemplo, las características de tiempo y de persona, quién ejecuta la acción. También nosotros tenemos los gerundios, aquellas palabras que terminan en ando o yendo, por ejemplo, amando o conviviendo. Son palabras que van a asistir a un verbo para, por ejemplo, expresar en una acción verbal una forma durativa. Estoy comiendo, estoy conviviendo, por ejemplo. Y los infinitivos, aquellos que se utilizan para poder formar las construcciones en pasado. Por ejemplo, las palabras que terminan en ado, ido, to, so o cho. Por ejemplo, amado, hecho, impreso o convivido. He convivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir la forma en las que han convivido las comunidades amazónicas respecto a los norteños. Esos son justamente los verboides. Es decir, palabras que se parecen a un verbo pero que no pueden expresar por sí mismo un significado completo. Vamos a ver la siguiente construcción gramatical. En esta, tú podrás encontrar que la construcción oracional se repite, pero se le ha agregado una pequeña expresión, es. Y se le ha agregado un predicativo, es decir, un complemento diferente. Estas dos palabras van a completar de manera plena el sentido y van a terminar de transmitir el mensaje que quiere transmitir esta construcción gramatical. ¿Qué quiere decir? Esta sí es una oración, tiene sentido completo y por tanto tiene también independencia sintáctica, es decir, de manera que se puede entender por sí misma, no necesita de otras más o de construcciones adicionales para poder entenderse. Esto quiere decir que una construcción oracional que tiene un verboide no puede formar por sí mismo una oración, pero sí una construcción gramatical que tiene un verbo. Y un verbo es aquella construcción conjugada o una forma conjugada por la cual se puede detectar la persona y el tiempo. La persona tiene que ver con la persona o sujeto quien realiza la acción verbal, que puede estar definida en primera persona, segunda persona, tercera persona o, en español, el impersonal que se construye con el se. Además, aparece la categoría de tiempo, que es un accidente gramatical que en español tiene 14 formas, pero que se reducen a tres básicas: el pasado, el presente y el futuro. Entonces, toda construcción verbal tiene que tener persona y tiempo. Por ejemplo, la forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas es diferente. En esta construcción oracional tenemos una tercera persona, que es la forma de convivir,
tercera persona, esa, ¿no? Ella, la forma, y el presente, ella es, ¿no? Entonces, ella, presente del verbo ser, es. Si fuera en pasado, la forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas fue diferente, tiene pasado. Como es una categoría que tiene afectación y varía, se puede entender que tiene accidentes gramaticales de persona y tiempo. Si ustedes ven nuevamente la forma de convivir, van a notar que no es así. Convivir es una forma de raíz que no está conjugada. Yo convivir, tú convivir, él convivir, entonces nos damos cuenta de que es un verboide de tipo infinitivo. Y vamos a complementar el tema con la última construcción oracional. La forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas es diferente a lo que muchos piensan. Entonces nos damos cuenta de que en este caso aparece otro verbo. Y este otro verbo tiene, de hecho, esta categoría que es un verbo subordinado. Recordemos que la subordinación es aquella fórmula que se inserta dentro de una oración compuesta, es decir, una oración que tiene dos o más verbos conjugados para completar el sentido de la oración. Estas oraciones compuestas, de acuerdo por subordinación, requieren de un nexo subordinante, que en su mayoría son los relativos que y todo lo que tiene que, debido a que, puesto que, ya que, pero también otros relativos como quién, cómo, cuál, cuyo, dónde, cuándo. Son partículas que van a ingresar y van a permitir que se junten dos verbos conjugados. Entonces todo nexo funciona como puente y sirve para poder construir eh, sentidos más plenos y construcciones sintácticas más complejas. El segundo tema que nosotros hemos revisado, que es importante que tengamos en cuenta para la tarea número uno, es la función o el propósito comunicativo como elemento fundamental para poder escribir un texto argumentativo. Recordemos que la forma en la que estamos orientando el curso de comunicación 2 es sobre la base de una comunicación persuasiva, es decir, una argumentación que busca no solo convencer, sino sobre todo persuadir. En el plano del convencimiento estamos hablando sobre las secuencias lógicas. En el plano de la persuasión estamos hablando sobre el aparato retórico, es decir, la forma en la que nosotros manejamos y manipulamos el lenguaje en función de nuestro interés o nuestro propósito comunicativo. ¿Qué es un propósito comunicativo? Bueno, es algo que constituye o forma parte de lo que es la situación comunicativa. Ahora, la estructura de una construcción argumentativa parte desde un tema controversial, entonces el tema controversial tiene que ya implicar opuestos o un debate. No solamente tenemos que presentar un tema, sino que este tema sea controversial, es decir, que sea polémico, que tienda a representar una situación de la cual no hay un consenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema controversial, migración de venezolanos, divide a la población tanto entre quienes la apoyan y quienes la cuestionan. Sobre la base de esta controversia, nosotros tenemos que elegir una postura, asumir una postura. Y la construcción de la postura, como hemos revisado, parte por tres principales características. La primera es que es una afirmación. Por tanto, la segunda característica se desliga de esta. No puede ser una pregunta. Y la tercera es que siempre se evita que ésta tenga dobles negaciones. Entonces, con estas tres características podremos decir, el Congreso debe regular la entrada de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Una afirmación no tiene pregunta y tampoco no tiene doble negación. La forma en la que nosotros fundamentamos es a través de argumentos. Los argumentos son construcciones lógicas que buscan fundamentar una tesis o una postura, que recordemos son sinónimos, postura o tesis argumental. Entonces los argumentos son las relaciones causales que se generan para sostener la postura asumida. ¿Por qué pienso que el Congreso debe regular la entrada de ciudadanos venezolanos a nuestro país? Porque la exagerada cantidad, en este caso no debería, ¿no? Porque la exagerada cantidad provoca un desequilibrio económico y otra razón es porque generan conflictos sociales. Entonces, aquí nosotros vamos pensando a partir de esta arquitectura que la finalidad apelativa, es decir, la finalidad persuasiva que busca convencer, tenemos que pensarla en
que justamente el propósito del texto que yo pueda estar pensando es la exigencia por parte de los gobernantes para que haya un control más preciso respecto a los movimientos migratorios de esta comunidad. Muy bien, entonces esto nos lleva al tema de la situación comunicativa específicamente. Recordemos que la situación comunicativa es la situación en la que nosotros presentamos la consigna de comunicación, la situación por la cual nosotros motivamos un acto comunicativo. Por ejemplo, les presento la siguiente situación comunicativa. Dos colegas, Laura y Javier, están colaborando en la redacción de un texto para una revista académica sobre por qué debe regularse una ley que favorezca el teletrabajo. Laura ha escrito un borrador inicial del texto y Javier, que tiene experiencia en redacción académica, está revisando y proporcionando retroalimentación. Para ello, se le ha hecho algunas preguntas a su compañera. Preguntas que justamente van a permitir afinar cada vez mejor la situación comunicativa. ¿Qué preguntas pueden ser estas? ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? ¿Informar, convencer o entretener? Si es que nosotros vemos y analizamos, entonces estamos tratando de construir un texto que busque, por un lado, convencer sobre las conveniencias del teletrabajo y por otro lado, persuadir a que las personas piensen como tal. Aristóteles en este punto trabajaba una idea que era interesante. La persuasión tiene que ver con la afectación de una decisión, decía él en el libro La Retórica, en el libro 2. Y planteaba que justamente la forma en la que nosotros buscamos afectar la decisión es que la persona piense como, en este caso, como tú. Se afilie la idea o la postura que tú asumes. En este caso, vamos a marcar convencer. Debido a que nosotros estamos buscando convencer o persuadir con este texto, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación es la más conveniente? Pensando en que el contexto de publicación es una revista académica, probablemente la opción correcta en la relación que debo establecer es de respeto. Antes que de confianza o intimidad, que por ejemplo podría ser bastante útil para un post en Facebook o en Twitter o en una red social, el respeto o la formalidad va a ser justamente la más adecuada para una revista académica. ¿Qué canal emplearíamos? ¿El oral, el escrito o el audiovisual? Por ejemplo, si partimos de la idea de que es un texto escrito, evidentemente la oralidad se descarta. Pero, por ejemplo, si estuviéramos trabajando un video ensayo, sería muy conveniente pensar en el audiovisual. Ahora, ya que es una revista académica, probablemente podamos pensar directamente en un canal escrito. Más también podemos evaluar la opción de incluir imágenes y así podríamos crear un registro audiovisual. Finalmente, ¿qué registro léxico elegiríamos? ¿El formal o el coloquial, informal? Evidentemente, si es que esto nuevamente es un texto que busca convencer sobre las ventajas de esta modalidad laboral para que posteriormente probablemente se busque implementarla de manera más recurrente en diferentes formas en el espacio peruano, pues probablemente nosotros tengamos que registrarlo de manera técnica, ¿de acuerdo? Con conceptos, por ejemplo, propios del derecho, de la economía, de la sociología, la psicología, dependiendo del campo disciplinario en el que estemos trabajando. Todas estas cuestiones son justamente las que intervienen en la forma de pensar y revisar la información para poder registrarla en un texto argumentativo de ese tipo. Muy bien, ahora, habiendo revisado estos cuatro grandes temas, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, podrían ser algunas preguntas y el razonamiento que tenemos que seguir para poder resolver las preguntas de la tarea 1. Vamos a ver la primera pregunta. Distingue entre una oración y frase en los siguientes ejemplos y justifica tu respuesta. Vamos a dar unos momentos para que ustedes puedan leer las opciones. A. Cambios en la normativa política nacional. B. La votación de cuadros nacionales. C. Debe votarse por el mejor candidato. D. Mejores propuestas políticas. Leamos por favor nuevamente y pensemos en cuál sería la respuesta correcta. Perfecto. Vamos a analizar cada una de ellas, pero antes quiero que recordemos algunas cuestiones que hemos visto al inicio de este video. Primero, recuerden que una oración es una unidad gramatical que contiene al menos un sujeto y un predicado y, lo más importante,
expresa una idea completa a través de un verbo conjugado. De otra forma, una frase es una unidad gramatical que no necesariamente tiene sujeto y predicado y por tanto no puede expresar una idea completa por sí misma. Es decir, probablemente o carezca de verbo conjugado o solamente se expresa a través de, por ejemplo, un verboide, lo cual supondría un problema en la identificación. Perfecto, la opción correcta es la C. Y pensemos por qué razón la opción correcta es la C. Recordemos que habíamos hablado de que la idea o el elemento principal dentro de una oración es el verbo conjugado. Y en este caso es debe. Yo debo, tú debes, él, ella, él, eso, esa, debe. Entonces, tiene tercera persona y en este caso está en presente. Debe votarse por el mejor candidato. En cambio, las otras opciones, por ejemplo, la A, cambios en la política nacional, faltan, no expresa un sentido completo en la medida en que, por ejemplo, debería hacerse cambios en la normativa política nacional o los cambios en la normativa política nacional han llevado a mejoras. Las la falta de un verbo justamente no nos da la indicación de por dónde puede ir. Y si notamos en los ejemplos que he dado, los verbos van cambiando de dirección o haciendo cambiar de dirección. Por tanto, la opción A es fácilmente descartable. Y lo mismo va a pasar con la opción B y la opción D. Sencillamente, si ustedes lo leen, son sujetos a las que le falta decir algo. Por ejemplo, los votantes de cuadro nacional, la votación de cuadros nacionales debería hacerse de manera íntegra. O, por ejemplo, las mejores propuestas políticas serán las que convenzan a los electores, ¿no? En todas falta verbo conjugado y por tanto no expresa un sentido completo. La pregunta 2 es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la importancia del subrayado y el sumillado en el estudio de textos académicos? Esto directamente está relacionado con la semana 3, donde se trabajó el tema del procesamiento de información. Opción A. El subrayado y el sumillado no son útiles para el estudio académico, ya que la lectura completa del texto siempre es suficiente. B. El subrayado ayuda a identificar la información clave en el texto, mientras que el sumillado permite sintetizar y organizar esa información para facilitar su revisión y aplicación en trabajos o exámenes. C. El subrayado debe usarse para marcar todo el texto, mientras que el sumillado debe enfocarse únicamente en los títulos y subtítulos. Y D. El subrayado y el sumillado son técnicas alternativas y no se recomienda utilizar ambas simultáneamente en el estudio de un texto académico. Si analizamos brevemente, voy a darles un momento para que puedan pensar. Perfecto, si analizamos brevemente, vamos a darnos cuenta de que la opción B es la más idónea, porque el subrayado, recuerden, siempre es una técnica de estudio por la cual nosotros logramos identificar información clave en el texto y el sumillado es la capacidad de sintetizar dicha información de manera que solamente nos quedemos con lo esencial y a partir de lo esencial nosotros seamos capaces de abstraer justamente la idea principal en el texto o podamos abstraer el objetivo de lo que nosotros entendemos en un pasaje específico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos con la tercera. ¿Cuál de las siguientes opciones describe una característica clave de un texto argumentativo? A. Presenta una narración detallada de eventos en un orden cronológico para entretener al lector. B. Ofrece una explicación técnica o científica detallada sin involucrar opiniones o puntos de vista. C. Desarrolla una tesis central y utiliza argumentos lógicos y evidencia para persuadir al lector sobre la validez de esta tesis. Y D. Describe una escena o situación específica para crear una imagen vívida en la mente del lector sin intentar persuadir. Vamos a darles unos momentos para que ustedes piensen en la respuesta que es más correcta. Perfecto. Si nosotros analizamos con más detenimiento la opción A y la opción D, podemos incluso descartarla a través del propósito comunicativo. La opción A es entretenimiento, la opción D es sin intentar de persuadir. Entonces, por propósito comunicativo, esas se pueden descartar.
Analicemos con mayor detenimiento la B y la C. Ofrece una explicación técnica, sí, ofrece una explicación técnica, es cierto, o científica, perfecto, un texto argumentativo lo hace, de hecho, ¿no? Pero el problema es que dice sin involucrar un punto de vista o una opinión. Y de hecho, la carga subjetiva que tiene un texto argumentativo es la principal característica del mismo. Por tanto, la opción C es la más clara. Desarrolla una tesis central y utiliza argumentos lógicos y evidencia para persuadir, tanto por el propósito como la estructura del texto. Vamos con la opción 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que es una controversia en el contexto de un debate académico? A. Es una afirmación que no está respaldada por evidencia y se presenta como un hecho aceptado universalmente. B. Es una exposición de hechos y datos sin la presencia de opiniones o debates sobre el tema. C. Es un resumen breve de los puntos principales de un texto sin involucrar opiniones o puntos de vista diferentes. Y D. Es un desacuerdo significativo entre dos o más partes sobre un tema específico que involucra argumentos opuestos y evidencia diversa. Voy a darles unos momentos para que ustedes opten por una de las alternativas. Perfecto. Si marcamos la opción A, nos damos cuenta de que la opción A es en realidad lo que nosotros en la semana 2 conversábamos, una opinión. Una opinión es un punto de vista sin necesidad de justificarse. Entonces es una afirmación, sí, por ejemplo, me gusta el ceviche más que el lomo saltado. Es una opinión. No está siendo fundamentada, no tiene evidencia, no la requiere. Sencillamente esto de aquí es una afirmación subjetiva y nada más. Ahora, hay algunas que también se presentan como meras opiniones sin un hecho, sin evidencia, pero que son aceptadas universalmente sin debate. Y ahí también tenemos un problema. Cuando hay consenso sobre ciertas ideas, no hay debate y por tanto no hay polémica. Por tanto, no puede ser esa la opción correcta. Por ejemplo, tenemos ideas como el Perú es un país racista. Son ideas que de hecho se van a asumir como cierta verdad sin necesidad de demostración. Ahora, eso no quiere decir que esta afirmación no pueda ser luego cuestionada en un trabajo académico. Por supuesto que lo puede ser. Pero en la medida en que esto es aceptado como un consenso, es decir, como un sentido común, la opción A se descarta. No es polémico. Y lo mismo va a ocurrir con la B. Es una exposición de hechos sin la presencia de opiniones. No hay. Entonces aquí una polémica. Más bien parecería un tema explicativo o expositivo. La opción C es un resumen breve de los principales puntos. Tampoco es un texto argumentativo y tampoco revela lo que es una polémica, porque justamente es un resumen y resumen es una exposición. En cambio, la opción D encarna lo que verdaderamente es un debate, la oposición, el desacuerdo, el disenso. Incluso, no necesariamente se pueden reducir a dos opiniones, a favor y en contra, sino que también pueden incluir términos medios. Entonces, la opción D es la más adecuada. Y finalmente, recordemos el último tema que hemos trabajado sobre cómo formular una tesis a través de la pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que es una tesis en un texto académico? Opción A es una lista de temas o preguntas que el autor planea explorar a lo largo del texto. B es una declaración que presenta la postura o el argumento principal del autor que será defendido o desarrollado a lo largo del texto. Opción C es una sección del texto dedicada a proporcionar antecedentes históricos o contextos sobre el tema tratado. Opción D es una recopilación de citas y datos relevantes que apoyan varios puntos de vista sin una posición central definida. Les voy a dar unos momentos para que ustedes puedan leer. Muy bien, perfecto. Nosotros vamos a darnos cuenta de que la opción A es una lista, sencillamente nuevamente estamos viendo un tema expositivo. La opción C es lo mismo, es una sección dedicada a proporcionar antecedentes, nada más es un reporte, una exposición de ciertos temas. Y de hecho la opción D
es lo mismo, es una recopilación de citas, entonces es la mera exposición de cierta información. La única que encarna un punto de vista y la necesidad de defender este punto de vista es la opción B. Es una declaración que presenta la postura o el argumento principal del autor que luego debe ser sustentado o defendido, ¿no? Muy bien, entonces la opción B es la opción más adecuada. Perfecto. Con este repaso espero haberles ayudado en el camino para su preparación de la tarea número 1, la cual se desarrollará con SUMADI. Y recuerden que durante la evaluación no pueden ni abrir otras ventanas ni tomar apuntes o leer apuntes en una hoja, debido a que es una evaluación controlada por vigilancia de inteligencia artificial que detecta patrones de movimiento inusuales. Es un gusto, me despido, soy el profesor Piero Gómez Carbonell y espero haberles servido de ayuda. Gracias.